primero trabajamos con guías y videos que no veían, pero que están ahí todavía disponibles. Y claramente había que buscar una estrategia distinta para poder convocarles más hacia las clases, que resultó ser esta virtualidad de clase online. Pero dentro de ese periodo en que todavía no empezábamos las clases online, existieron contenidos que consideramos importantes que ustedes manejen y que sin embargo sentimos que tienen un vacío, que están débiles en ellos, porque de las guías que yo recibí en relación a ese contenido, muchos cometieron errores muy comunes en relación al mismo tema y los vamos a ir abordando, ¿ya? El contenido de octavo básico ya lo pasamos todo, ya vimos todo lo de octavo básico, pero como les digo, y también es parte de las clases virtuales, que no es lo mismo que una clase presencial, hay ciertos elementos que quedaron débiles. Entonces nos vamos a enfocar en repasar ello. Si se respeta el calendario original que había, ustedes deberían salir la primera semana, no, el 11 de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, nos quedaría, contando esta clase, una, dos, tres, cuatro clases aproximadamente, ¿ya? Entonces, esas cuatro clases van a ser de repaso y vamos a partir en relación a la unidad de electricidad, que eso es lo que me importa que sepan. Hay gente que más adelante va a optar por dar esta prueba para ingresar a las universidades y en esas pruebas, como física, siempre entra este contenido de electricidad, lo que vimos nosotros este año. Entonces es bueno que hagamos este repaso, que volvamos a ver. Yo creo que vamos a partir hoy, o sea, no creo, sino que vamos a partir hoy con resistencia, pero no vamos a calcular la resistencia, sino que les voy a hacer que entiendan qué es una resistencia y cómo se calculan según los circuitos en los que trabajemos. De ahí en adelante yo sentí que hubieron más dificultades hasta ver ley de Ohm, potencia eléctrica, etcétera, ¿ya? Así que hoy vamos a repasar con esa guía, por eso no les mandé guías. Y les puse guía 18 más que nada porque era como la etapa 18 que vamos cubriendo semana a semana. Pero vamos a trabajar la guía de resistencias eléctricas en serie y en paralelo. Bueno, mientras voy a compartir la guía y si alguien la quiere buscar para tener la mano, les espero. Y los últimos ejercicios de la guía los vamos a aprovechar de hacer ahora, todos juntos, para que no vayan a tener las mismas dudas y errores que se cometieron antes, ¿ya? Ya, vamos a partir. Esta guía tenía que ver con la conexión de resistencias, para que ustedes vayan recordando, o no, mejor les voy a preguntar, ¿alguien se acuerda qué es una resistencia eléctrica? ¿No? ¿Alguien se acuerda qué es la intensidad eléctrica? La intensidad de la corriente en un circuito eléctrico. Claro, es una medida de cuánta corriente está circulando. Muy bien. Ahora, tienen que considerar que esto es como si se estuviera avanzando por un pasillo estrecho y la persona quiere avanzar. Dentro de este pasillo estrecho por donde quiera avanzar la gente, que vendría a ser como la corriente, la intensidad eléctrica, los obstáculos con los que se puede encontrar la gente viene a ser la resistencia, ¿ya? Y por eso depende de cada material. Cada material va a facilitar de mejor forma o no que pase la corriente a través de él. Por eso la resistencia depende del material. Las ampolletas antiguas, voy a tratar de dibujar aquí una, para que sepan a las que me refiero. Esta resistencia que era como una bombilla, funcionaba porque era una resistencia, es decir, su objetivo principal era presentar esta resistencia al avance de la electricidad
De forma que la electricidad, al circular por este material, esa oposición al flujo de la electricidad genera un aumento de su temperatura y aumenta a una temperatura tal que comienza a transformar esa energía térmica en luz. Y finalmente se tiene una ampolleta que ilumina. ¿Ya? Eso es una resistencia, es un instrumento que genera esta oposición a la circulación de electricidad. Puede ser una ampolleta, puede ser algún aparato eléctrico, pero generalmente cuando hacemos circuitos los representamos con ampolletas que son como elementos más cercanos y más fáciles de reconocer. Ya, entonces vamos a avanzar aquí abajito a lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie. Circuito primero es este como camino que recorre la corriente, que se compone por cables, necesita una fuente de voltaje y la fuente de voltaje funciona como una cascada. Nosotros sabemos que en una cascada el agua fluye desde la mayor altura hasta la menor altura, ¿cierto? Cae. En un circuito eléctrico es lo mismo. El voltaje o la pila tiene un signo más y un signo menos, lo que quiere decir que hay como mayor energía en un lado que en el otro. Entonces, para buscar este equilibrio, la energía va a recorrer desde un lado al otro de la pila, pero por medio del circuito, y lo que busca es llegar a ese equilibrio. Cuando la pila se acaba es porque llegó a ese equilibrio eléctrico, ¿ya? Porque circularon las cargas. Entonces, teniendo esta fuente de voltaje que puede ser una pila, y estas resistencias que pueden ser ampolletas, y los cables que son los conductores, nosotros podemos entonces cerrar un circuito y poder generar distintos tipos de circuitos. En este caso tenemos un circuito en serie que se llama, que se le denomina de esta forma, porque las resistencias están unas tras otras, están en serie. Hay una, yo sigo el único camino que tengo, encuentro otra, sigo un único camino y encuentro otra. Y después sigo ese único camino y cierro el circuito, ¿ya? Por eso se llama que están en serie. Y, tal como dice ahí, si abro el circuito en algún punto, por ejemplo, puedo cortar el circuito acá. Si lo corto, entonces no va a poder circular la corriente de un extremo a otro de este circuito y el circuito queda abierto. Por lo tanto, no circula corriente, ¿ya? Voy a borrar un poquito estas líneas que hice. Entonces, en el circuito en serie, en que tengo un único camino para recorrer y me encuentro con estas resistencias una detrás de otra, ¿ya? Vamos a hablar de lo que se llama resistencia equivalente. Puedo tener yo muchas resistencias conectadas, tal como les mostré. Sin embargo, todas esas resistencias yo las puedo representar como una sola resistencia. Y la forma matemática de encontrar a cuánto equivalen todas las resistencias que yo tenga, como si fueran solo una, depende. En este caso, si es un circuito en serie, lo podemos ver de la siguiente forma. Espérenme un momento que hay una compañera en sala de espera. Muchas gracias, Tomás, por avisar. No me apareció la notificación de ella, pero ahí está, ahí ingresó. Ya. Entonces, como les decía, la resistencia equivalente va a ser esta resistencia que representa a todas las resistencias juntas del circuito, ¿ya? Equivale a toda la otra resistencia al mismo tiempo. Y como estamos en el circuito en serie, que era este circuito en que nos encontramos con las resistencias unas tras otras, donde hay un único camino por recorrer, estamos en el caso sencillo. En este caso fácil de resolver, la resistencia equivalente es solamente la suma de las resistencias, ¿ya? La forma quizás como de entender por qué la suma de las resistencias es de la siguiente forma. Piensen que este puntito azul es un electrón, es una carga, y yo quiero hacer que esa carga avance hasta el otro lado donde se encuentran las resistencias, ¿ya?
Entonces quiero hacer que esa carga avance hasta acá. Piensa en la resistencia como lo que me cuesta avanzar. Entonces, si yo tomo esa carga y la hago avanzar por medio del circuito, me va a costar cruzar por la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 hasta que logre pasar todos estos obstáculos que representan una resistencia y llegue hasta el otro lado. Ese trayecto, esa dificultad es lo mismo a que yo tome mi carga, la quiera hacer pasar al otro lado y estas resistencias las una como una sola, sumándolas. Es decir, si la resistencia 1 vale 1, resistencia 2 vale 2, resistencia 3 vale 3, dentro de todo el trayecto hasta llegar al otro lado, me va a costar 6, ¿cierto? Eso va a ser como el nivel de dificultad, por decirlo de algún modo. Entonces, si yo quiero saber a cuánto equivalen todas esas resistencias, solamente las sumo. 1 más 2 más 3 me da 6. Entonces, vale lo mismo que tener solo una resistencia que equivalga a la suma de ellas. Cuando tengamos resistencia equivalente, la forma de calcular, perdón, la resistencia en serie, la forma de calcular una resistencia equivalente es simplemente sumarlas. Por esto, porque es solo un camino el que van a hacer. Por lo tanto, me basta con llegar y sumarlas. Hasta ahora, ¿dudas con esta situación de la resistencia equivalente? Ya, esto me importa porque este caso no es difícil. De hecho, este es el caso más fácil. Entonces, cuando hayan circuitos... Entiende, profe. Ya, súper. Cuando hayan estos circuitos, que se denominan circuitos en series, ustedes lo deben hacer sumando la resistencia. ¿Ya? Nos vamos a concentrar solamente en sumar resistencia. Entonces hay un ejemplo aquí abajo. Se tiene un circuito en donde hay tres resistencias. La resistencia 1 vale 5 ohm, que es la unidad de medida de resistencia. Resistencia 2 vale 10 y resistencia 3 vale 15. Me preguntan cuál es la resistencia equivalente y como nosotros primero podemos reconocer que es un circuito en serie, es decir, hay una resistencia tras otra y hay solo un camino para recorrerlas, entonces afirmamos que está en serie y solamente las sumamos. Y en este caso para sumarlas sería 5 más 10 más 15, acá en el desarrollo, y eso nos da un resultado final de 30. Solamente eso, no necesitan hacer nada más complicado para este cálculo de resistencia. ¿Dudas o consultas respecto a este ejemplo? No. Súper, vamos a seguir avanzando. Recuerden que pueden interrumpir y que por eso estamos haciendo este repaso, porque son los contenidos más débiles que identificamos. Entonces, características de esta conexión en serie, que la corriente sigue un solo camino, lo que les decía. La corriente que pasa por cada resistencia va a ser la misma, ¿ya? Pasa la misma cantidad de corriente por cada uno de los caminos. Otra comparación, otra analogía que se puede hacer con la resistencia es como si fuera un río. La electricidad es un río, es el agua que transporta este río, y cada resistencia viene a ser como uno de estos pasos del río donde hay muchas rocas, donde se le dificulta un poco el paso al agua, ¿ya? Esa es otra analogía que se puede hacer. Por lo tanto, si tenemos resistencias en series, es como que el camino que sigue este río es uno solo. Por lo tanto, pasa la misma cantidad de agua por la 1, por la 2 o por la 3. Y cuando calculo la resistencia equivalente, esta es más grande que cada una de las del circuito, porque las tengo que sumar. Entonces es lógico que sea más grande que cada una de ellas. Y ahora vamos al circuito en paralelo, ¿ya? ¿Alguien se acuerda qué es un circuito en paralelo? ¿Nadie? Ya.
Aquí les voy a explicar. A diferencia del circuito en serie, en el circuito en serie había un solo camino posible que podía recorrer la corriente para llegar a estas resistencias. En cambio acá, en el circuito en paralelo, hay más de un camino posible. Parte la electricidad acá, sigue el camino, y aquí tengo dos caminos posibles. Puede seguir hacia la resistencia 2 y una parte sigue hacia la resistencia 1. Luego que llega a la resistencia 2 también hay más de un camino posible. Hay una parte que se va a la resistencia 3, otra que sigue a la resistencia 2. Cruza cada uno su resistencia y se vuelve a unir con la otra electricidad, de la otra intensidad de corriente, y cierran el circuito. Esa es la diferencia, eso es en paralelo, ¿ya? Tiene más de un camino que seguir la corriente. ¿Se entiende? Sí. Ya, en relación a eso, quiero aprovechar de mostrarles una imagen como para que entiendan un poco esto de en serie y en paralelo. Esto es un meme ñoño, para variar, pero que igual a veces lo deja un poco más en claro, que es un asesino en serie y un asesino en paralelo. ¿Por qué se le llamará así? ¿Qué es un asesino en Porque serie? van separados o algo así, ¿no? Claro, el asesino en serie comúnmente uno lo conoce como el asesino que mata a mucha gente, pero acá como estamos en el área de la electricidad, el asesino en serie lo muestran como si estuviera conectado en serie y el asesino en paralelo como si estuviera conectado en paralelo, ¿ya? Voy a dejar esa imagen ahí como para cerrar la clase. Entonces, volviendo aquí al circuito que nosotros teníamos, era este circuito que es en paralelo, en que la corriente tiene más de un camino que seguir, y para el cálculo de las resistencias, aquí se hace un poco más complicado y aquí es donde habían también mayores errores a la hora del cálculo. Vamos a ir a unos ejemplos de ellos. Tenemos primero que la forma de obtener una resistencia equivalente en este tipo de circuitos es primero considerando que tengo 1 partido por la resistencia equivalente, ¿ya? No es la resistencia equivalente en sí, sino que es 1 partido por la resistencia equivalente. Y para obtener ese valor, debo sumar 1 partido por cada una de las resistencias. En este caso, si el problema tiene 3 resistencias, sería 1 partido por resistencia 1, más 1 partido por resistencia 2, más 1 partido por resistencia 3. ¿Ya? De esa forma, uno puede obtener 1 partido por la resistencia equivalente y después faltaría un último paso, que es lo que a muchos se le olvidaba, que sería invertir mi resultado para poder obtener la resistencia equivalente y no este valor que corresponde al 1 partido por la resistencia equivalente. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos de forma práctica. Al igual que en el caso anterior, vamos a tener 3 resistencias, una de 5, una de 10 y una de 15, igual que en el caso anterior, ¿ya? Primero, primer paso y siempre importante, registrar los datos. 5, 10 y 15 ohms. Luego de eso, la fórmula, como son 3 resistencias, lo hago hasta la 3 y comienzo a reemplazar mis datos. Recuerden, 1 partido por la resistencia equivalente sería 1 partido por 5, que es mi primera resistencia, más 1 partido por 10, que es la segunda, y 1 partido por 15, que es la tercera. Para sumar fracciones, usamos el mínimo común múltiplo. En este caso, entre 5, 10 y 15, buscamos el mínimo común múltiplo y hay distintas estrategias de encontrarlo. Una de ellas es dividir todos los números posibles por el mismo valor. En este caso los puedo dividir todos por 5. El primero sería 5 dividido en 5, que me da 1. El segundo es 10 dividido en 5, que me da 2. Y el tercero es 15 dividido en 5, que me da 3. Como el primero lo dejé en 1, estoy listo. Ese es mi objetivo en esta tabla, ir dejándolos en 1. Ahora voy a dividir por 2. 2 dividido por 2 me da 1. Queda listo. Pero el 3 no se puede dividir por 2. Así que se baja de la misma manera en que está.
Y finalmente divido por 3. Queda en 1. Exacto. Y entonces la forma para obtener el mínimo común múltiplo es multiplicar esta columna. 5 por 2 es 10 y 10 por 3 es 30. Pero ¿por qué dijo 5 por 12 si hay un 5 por 2? 2 es 10. Ah, que entendí 5 por 12. Sí, tranquilo, no se preocupe. Vale. Entonces tengo que 30 es mi mínimo común múltiplo y va ahí abajo en el denominador, ¿ya? El valor que debo poner arriba en el numerador se obtiene de la siguiente forma. Voy a ir fracción por fracción. Este número 5, ¿cuántas veces cabe en el 30? 6 veces, y lo anoto aquí arriba. Voy por la otra fracción. Este número 10, ¿cuántas veces cabe en el 30? 3 veces. Y este número 15, ¿cuántas veces cabe en el 30? 2 veces. Y ahora se multiplican esos valores. Lo único que faltaría sería multiplicar esos valores, es decir, 6 por 1, 3 por 1 y 2 por 1. Y si ustedes ponen atención, corresponden exactamente a los valores que aquí se suman. 6 por 1 es 6, 3 por 1 es 3, 2 por 1 es 2. ¿Ya? Entonces los sumamos, que me daría 11. Recuerden que abajo tenía el 30. Y este es un paso clave que se les olvidaba. Y por eso estamos haciendo también estos repasos, como les decía. Ese valor, 11 partido en 30, es igual a 1 partido por mi resistencia equivalente. Entonces, como yo quiero mi resistencia equivalente y esta se encuentra abajo en el denominador de una fracción, debo dar vuelta a la fracción. Y de esa manera es que obtenemos que la resistencia equivalente ahora no es 11 partido en 30, sino que es 30 partido por 11. Este paso puede ser un poco más complicado, pero no es difícil. O sea, no es difícil en el sentido de que va a cambiar, sino que siempre hacer lo mismo. Quizá la dificultad no puede estar en el cómo se hace, sino que en el hecho de que se les puede haber olvidado el cómo sumar fracciones. Aquí lo que deben centrarse entonces sería repasar la suma de fracciones. ¿Ya? ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Voy a avanzar un poquito más. Si escuchan mucho ruido afuera es porque está pasando el camión recolector de basura, pero ya se va, ya se va. Ya, aquí características en relación a la conexión en paralelo. Primero, la corriente sigue más de un camino, que es lo que vimos también mientras íbamos recorriendo este circuito en paralelo. La intensidad que se separa para ir a cada una de las corrientes cuando se separa no es la misma en todos. Depende mucho de la resistencia, el valor de la corriente que va a querer atravesar por ella. Y la resistencia es la suma de los recíprocos, es decir, el número al revés, al inverso. También este valor de resistencia equivalente, es decir, como si todas estas resistencias en paralelo se representaran solo por una resistencia, esta va a ser menor a cada una de las otras resistencias. Si nos damos cuenta en este ejercicio que hicimos recién, 30 partido por 11 es 2,7. Y 2,7 es menor que cada una de las resistencias que teníamos, que eran 5, 10 y 15. A diferencia de las conexiones en serie, que era más grande que cada una. Se pueden también encontrar con un circuito mixto que se llama, que mezcla resistencias. Por ejemplo, podemos ver que en esta primera parte hay más de un camino que seguir. Las resistencias son resistencia 2 y resistencia 1, por lo tanto están en paralelo, pero se unen y después llegan a una resistencia 3. Entonces, si yo estas primeras dos resistencias las represento por un equivalente, ese equivalente va a estar en serie con la resistencia 3, ¿ya? Pero esto es para que lo conozcan. Ustedes no se van a enfrentar a este tipo de elementos todavía. De aquí abajo hay algunos ejercicios que podemos observar. Vamos a hacer el número 3, que muestra dos ejemplos. Me dice la resistencia 1 vale 8, la 2 vale 15, la 3 vale 20 y la 4 vale 5.
Entonces, si vamos a resolver primero el ejercicio número 1, lo primero es reconocer el circuito, si es en serie o en paralelo. ¿Qué me pueden decir ustedes? Sea un circuito en serie o en paralelo, ¿cuántos caminos sigue la corriente? Ya les voy a dar una pista. Voy a dibujar corriente avanzando aquí. Parto recorriendo mi circuito, llego a este punto. ¿Y aquí qué hace la corriente? ¿Sigue un solo camino o se tiene que dividir? Se divide, supongo, ¿no? Claro, se tiene que dividir porque hay dos cables. Es como que aquí un cable se separa en dos cables. Entonces la corriente se divide por ellos dos. Y después de atravesar las resistencias, se vuelven a unir de forma que terminan cerrando el circuito. Entonces, como se separan, son una conexión en paralelo. Como me dice el compañero Mario por interno, es una conexión en paralelo. Por lo tanto, para poder calcularlo, tenemos que calcular 1 partido por la resistencia equivalente, esta es la E, como 1 partido por la resistencia 1, que vale 8, más 1 partido por la resistencia 2, que vale 15. Podemos hacer la tabla de mínimo común múltiplo entre el 8 y el 15. Para que sumemos las fracciones. Entonces, el 8 se compone como 2 por 2 por 2. Y el 15 se compone de 3 por 5. No hay ningún número en común por el cual yo pueda dividirlos al mismo tiempo. Por lo tanto, voy simplemente, cuando no ocurre eso, se llaman números coprimos en matemática. Cuando no tienen ningún elemento que los componga en común, los puedo dividir inmediatamente por ellos. 8 dividido en 8 me da 1. Me quedó fue el 1, pero es un 1. Y luego dividiría por 15. Y 15 dividido por 15 también va a ser 1. Así que el mínimo común múltiplo sería 8 por 15. Y 8 por 15 nos da 120. Entonces, con esto estoy repasando fracciones. Tenemos 120 como denominador. Y ahora vemos el 8, ¿cuántas veces cabe en el 120? Son 15 veces. Y el 15 cabe 8 veces en el 120. Por lo tanto, lo último que nos quedaría sería, para sumar, multiplicar estos valores que encontramos recién. 15 por 1 y 8 por 1. De esa manera, nos quedaría, perdón, ahí sí, nos quedaría 15 más 8 partido en 120. Ahí está el 8. 15 más 8 nos da como resultado 23. Y recuerden que este no es el resultado final. Recuerden que esto es igual a 1 partido por la resistencia. Así que el último paso es darlo vuelta. Por lo tanto, la resistencia equivalente de ese circuito en paralelo no va a ser 23 partido en 120, sino que va a ser 120 partido en 23. Usted lo puede dejar en fracción, o si quiere, también podemos calcular cuánto vale en decimal, y en este caso nos da
5,22 aproximadamente. Si se dan cuenta, entre las dos resistencias involucradas, una es 8 y la otra es 15, la resistencia equivalente nos da 5,22, es decir, es más baja que cada una de ellas. Este es el paso clave y paso final para poder calcular definitivamente la resistencia equivalente. Darlo vuelta, no se les puede olvidar eso. Y la otra es más sencilla. Tenemos que la resistencia equivalente para el circuito B, el circuito que está en serie, sería solamente sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4. Este es el ejemplo más sencillo para calcular. Entonces la resistencia equivalente sería, mi resistencia 1 vale 8, la 2 vale 15, la 3 vale 20 y la 4 vale 5. Si se calcula cada uno de ellos, 8 más 15 más 20 más 5, se obtiene entonces como resultado de la resistencia equivalente 48 ohms. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es claramente mucho más sencillo calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie que en un circuito en paralelo. Pero es más que nada por la operación que hay detrás, que en el paralelo hay un cálculo de fracciones y en el otro solamente una suma de números naturales. ¿Alguna duda o consulta que quieran plantear ahora? Ya, esta era la clase de hoy. El objetivo era ese que yo les comenté, repasar. Recuerden, quienes van a hacer esta evaluación voluntaria, enviarlo en la fecha que corresponde. Y eso, que tengan una Gracias, profesor, buena por la semana. clase. De nada, que tengan un buen día y Ya, nos profe. vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, profesor, por la clase. Lo queremos Gracias, mucho. profe. Gracias, Chao, Joaquín. profe. Chao a Chao, todos y profe, todas. tenga buen día. Buena semana. Igualmente.